todo camino, en cada estación, te llevo conmigo. Eres mi agua y sol, en todo momento, en donde quiera que esté, te llevo por dentro. Eres mi ayuda y mi fe, sé que en tu nombre puedo depender. Tienes tus ojos en mí, no me dejas ir, siempre fiel, siempre fiel. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no para de brillar, tu luz en mí verás. Con todas las fuerzas, una vez más diré, tú eres la vida, llenas todo mi ser, solo en tu nombre voy a depender. Tienes tus ojos en mí, Al encontrarnos con mi amada Salud. Siempre voy a decir lo mío a mis hermanos porque tenemos que ser agradecidos con el Señor porque vivimos el día y no sabemos el día de mañana. Entonces, por eso siempre les voy a saludar así, dando gracias al Señor y también gracias al Señor por todos los que nos escuchan, por los que nos siguen y que el Señor les ayude, les dé mucha bendición a escuchar la palabra, porque ella es la que nos hace continuar este camino glorioso que un día no estaremos aquí, nos iremos a donde Él nos tiene preparadas las moradas hasta que esta tierra se limpie, se purifique y después volvamos de nuevo con Él a reinar en esta tierra cuando Él ya venga a enjuiciarnos, ¿cierto? A hacer juicio. Y yo para esa fe, para esos tiempos o para esas fechas no quiero estar. Yo creo que nadie deberíamos desear estar en ese momento. Mi hermana Carolina, ¿cómo está? Bien, un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver y que alguna persona que nos vea, que de repente hay muchas personas que Sí. buscan algo diferente, que sea un recibimiento también para ellos. Sí, que el Señor Jesús Dios los los bendiga a bendiga ellos. mucho. Sí, amén. A todos los que nos quieren escuchar, porque son temas para todos, no solamente los creyentes, sino a los que quieren entender, aprender. De eso se trata esta comunión que tenemos todos los viernes y así también como otros días de reunión. Pastor, que el Señor Jesús los bendiga. Amén, nos saludamos a todos en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos da. ¿No invitados? Sí. Sí, Alabando el nombre de Jesús en Mujeres de Victoria. Amén, Amén. amén, amén. Yo casi nunca los saludo así como Mujeres Victoria porque me gusta decirlo al final de la enseñanza, porque ahí vamos a ver si salimos victoriosos o no, porque la palabra siempre del Señor nos escudriña, nos limpia, nos hace entender y hace sacar de lo más íntimo de nuestro corazón para pensar, para meditar. Así que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en esta noche. Así que vamos a orar para que empecemos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Usted sea dándonos de su sabiduría, dándonos de su gracia, Padre, para poder hablar de este tema, Señor, que no es muy fácil, Jesús. Pero usted ayúdenos a hacer un poco en orden como lo que usted quiera enseñarnos, como algo para que meditemos cada día.
Y así también sea usted abriendo el entendimiento a cada uno de los que nos van a escuchar y los que nos están escuchando, Padre amado. Así es. Porque usted es el que abre el corazón. Amén. Usted es el que abre el entendimiento, Señor. A veces podemos hablar mucho, podemos buscar de una forma y otra, pero usted es el que da el crecimiento. Usted es el que riega la semilla y usted es el que llama, Señor. Así que nada, Señor Jesús, sea usted con nosotros en esta noche, bendiciéndonos de su gracia y de su amor, y así también a todos los que nos van a escuchar. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 La palabra del Señor está en Gálatas 4, del 4 al 7. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Una palabra muy importante porque si nos vamos a un poco a los romanos, si nos vamos un poco a Corintios, Pablo marca mucho lo que es la ley, lo que no es la ley, y a veces se forma un poco de confusión. Y yo hace rato que quería hablar un poco de este tema porque gracias al Señor, como dice la palabra, que no estamos bajo la ley. Amén. Y solamente es porque Jesús, ¿no es cierto?, como carne, como Cristo, murió en la cruz por todos nosotros. Amén. ¿No es cierto?, por todos nosotros. Y nos hace ser hijos, ¿no es cierto?, y herederos. Qué hermoso, más que hijos, ser herederos, ¿no es cierto? Y gracias al Señor de que nos ha ido a cada uno de nosotros mientras que caminamos y conocemos el Evangelio, el Señor nos ha ido dando entendimiento que es mejor que hayamos estado aquí bajo la gracia. Y a veces nos falta de algunos que decimos, escucha, ¿cómo vivir los tiempos de Jesús? Y ahí todo está bajo la ley. En los tiempos de Jesús, cuando el Señor estuvo predicando en la tierra, todo estaba bajo la ley. ¿No es cierto? Exacto. A pesar que Él nació, como dice aquí la Escritura, a pesar de que Él nació, también estaba bajo la ley. Pero a todo eso, Él tampoco nos faltó a la ley, pero sí se dio la libertad de preparar a los apóstoles, ¿no es cierto?, a preparar un pueblo y a juntar muchedumbre para que predicar lo nuevo que venía en el futuro, ¿no es cierto?, que ahí estábamos nosotros, ¿no es cierto? Así que gracias al Señor por aquello. Pero vamos a hablar en esta noche, mi hermana Carolina, de la ley, la gracia, claro que sí, pero la fe. Vamos a destacar un poco la fe dentro de esa ley y dentro de esta gracia, que a veces la fe, siempre como el pastor predicaba anoche, que tuviéramos fe, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice, le diríamos a este monte que se moviera, como dice la Escritura. Claro. Pero por fe le hemos pedido al Señor que no multiplique, por fe hemos pedido al Señor que sane, por fe, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Que no multiplique los alimentos. Y así, cada uno de nosotros hemos enfocado la fe según la necesidad que tengamos. Pero vamos a enfocar la fe ahora en algo diferente, Y ahí vamos a dejar esa palabrita al final, cuál es la diferencia, para que veamos entre la ley, ¿no es cierto?, y la gracia que el Señor nos ha dado a través, ¿no es cierto?, de la Escritura. Amén. Aquí, por ejemplo, en Gálatas, mi hermana Carolina, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, aquí habla de una promesa y un pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no es cierto? Sí. Y que dice más o menos, por ejemplo, los 3 primeros versículos del 3 y del 6 hasta el 8. Dice así, en nombre de Jesús.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén, amén. De modo los que de la fe son bendecidos, como el creyente Abraham. Bueno, todos sabemos de que en los tiempos de Abraham no estaba la ley todavía, ¿no es cierto?, en ese llamamiento. La ley vino a través de Moisés, cuando el pueblo empezó a crecer, a multiplicarse. Entonces fue necesario de que se hicieran las leyes para que hubiera orden. Las leyes son para poner orden. Lo mismo que estamos viviendo ahora en nuestro país y en muchos países, de que a la vez la ley, después sacan otra ley. Por ejemplo, ahora están hablando de una ley de que el presidente dice que los que tienen COVID no pueden ir a votar y no sé cómo van a quedar ellos para votar. Entonces va a haber una ley para que realmente como que se obligue al sistema y vayan a sacar el voto a la gente de sus hogares, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahí esperemos que todo sea transparente, todos esperamos esto, porque al final siempre van a haber las dudas al final, pero hay una ley. O sea, siempre va a haber una ley y otra ley, y al final no lo estamos dando cuenta de que se nos acorta nuestra libertad, ¿no es cierto? Se nos acorta, ¿no es cierto?, la forma de hablar. Y no sabemos también qué va a pasar con nosotros, con la iglesia a futuro, porque con todos los problemas que hemos tenido, que todos nos conocimos y vemos las noticias, ¿no es cierto?, va a haber una ley. Yo creo que si estamos con el COVID o sin el COVID, va a haber una ley para que haya un orden también para la iglesia. Y a lo mejor hasta aquí no la hemos vivido, la libertad de culto. Pero son cosas que tienen que pasar y todo tiene que ser bajo una ley, ¿no es cierto?, un orden. Y claro, bien dice la palabra, ley, un orden. Pero a la vez también no quita la libertad de, ¿no es cierto? Entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Abraham, estábamos bajo la gracia, ¿no es cierto? Y ahí fue llamado Abraham por fe, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Es una promesa bien grande también, porque le dice que por él serán bendecidos todas las naciones. Entonces, Dios, para poder en su magnitud llegar a todos en un legado humano, utilizó a Abraham para hacer ese legado. Claro, como ejemplo. Claro. Como el patriarca principal, ¿no es cierto? Como dejó la generación en generación, porque siempre le decía al pueblo de Israel, así como Abraham, así como Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿no es cierto?, de Isaac y de Jacob. Hay una jerarquía ahí que nombraban, pero desde Abraham. Exactamente. Entonces, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, previendo, o sea, hay una palabra ahí futura, sí, previendo, ¿no es cierto?, ya pensando ya en nosotros, futuro, sí, en los gentiles, dice, por la fe a los gentiles, y después dice, dio antemano la nueva de Abraham, la nueva Abraham, ¿no es cierto? Estas son las cosas misteriosas que a veces el Señor nos deja ahí en un solo texto, sí, para darnos entendimiento de que no solamente es algo que se está encerrando ahí, sino en algo que el Señor ya estaba pensando en nosotros. Y a veces nos cuesta mucho entender si Dios había pensado en esta pandemia. Claro que sí, porque el mundo siempre va a ser mundo y Dios siempre va a ser siendo Dios. Y si Dios previno, dice, previendo que Dios había de justificar por la fe, de algo. claro, Sí. entonces para no dejarnos a nosotros sin salvación, Sí, es verdad. sin creer. Sin una oportunidad. Claro, porque si le dijo a Abraham
que se multiplicara y estaría toda la tierra. Bendecida. O sea, ahí ya no era solamente un pueblo Israel, porque ya las generaciones, en el mundo entero. exacto, que iba a llenar la tierra. Sí. Qué hermoso, ¿eh? Como el Señor hace de que no era para un solo sector que era el pueblo Israel. Claro que el pueblo Israel siempre lo amó y lo ama Siempre. todavía, siempre, hasta Es la ahora. niña de sus ojos. Es la niña de sus ojos, no hay nada que hacer ahí. Pero vino por nosotros también, Sí. por lo que venían después. Y también nos dio ese privilegio porque antes Israel nomás era la hija, la amada, Amada. pero ahora nos da ese privilegio de llamarnos hijos, herederos. sí. Entonces estamos prácticamente a la par, o sea, somos en cierta forma la esperanza de Dios en la tierra. Amén. Ya que su pueblo, él mismo lo dijo, le dio la espalda, me diste la espalda. Amén. Pero todavía espera Sí, que se volvieran a él. vuelva los ojos a él. Claro, pero también tenemos ese privilegio. Amén. Exactamente. Nosotros tenemos el privilegio del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel más que nada, como lo hemos leído y lo hemos estudiado otras veces, de que tenían sus costumbres de las leyes. Eso hizo Hasta las el día leyes. de hoy la tienen arraigada Exactamente. en su casa, en sus países. Tienen muchas cosas Amén. que han trascendido en los años. Exacto. La modernidad todavía está. Es que eso es lo que hace la ley. Sí. La ley se va traspasando, o van creciendo, van, ¿cómo se llama? Imagínate, como te comentaba, de que, por ejemplo, Timoteo, adulto, se tuvo que circuncidar bajo la ley. Y a pesar que Dios había muerto todavía, o sea, Dios había sido crucificado, nuestro amado Jesús había sido crucificado, Pablo tuvo que, por la ley, por respetar la ley de los judíos. Sí. Entonces, de repente, por respetar una ley y para poder seguir, ¿no es cierto? Que Jesús también fue ejemplo de eso, porque también se circuncidó, también Pero fue enseñado. Sí, pero estaba bajo la ley. Sí. Pero en cambio Pablo, cuando ya nuestro amado Jesús ya descendió, la costumbre siguió de la circuncisión. Exacto. Y solamente porque lo tenían los judíos. Entonces, aquí es donde se formó nuestro pueblo Israel, con sus leyes. Pero ahí estábamos nosotros, ya creciendo bajo la gracia, no siendo esclavos de esas leyes, sino siendo libres. Sí, es verdad. ¿Qué dice usted, pastor? Amén. Bueno, ahí lo vamos a, ¿cómo se llama? A interrogar. Lo vamos a integrar con las preguntas. Bueno, para seguir, lo más importante, mire, hermana Carlina, ¿se acuerda que leíamos una escritura? Como que estamos entendiendo la separación ya, ¿no es cierto? Sí. Ya que al final todas estas leyes que salieron de Éxodo, ¿no es cierto?, que se hizo el pueblo de Israel, quedaron en el pueblo de Israel. Es que hay una razón también para eso, pero ahí lo vamos a ver más Amén, adelante. amén, Sí. amén. Entonces quedó ahí, ¿no es cierto? Y nosotros, gracias a Dios, y pues empezamos a crecer bajo la gracia. Sí, es verdad. Y somos Libres. ¿no es cierto? Ya. Y como somos libres, ¿no es cierto? Y eso, para que viviéramos nosotros ser mundo y se multiplicara todo esto el Evangelio en el mundo, porque después fue que el Evangelio tenía que ser predicado, ¿no es cierto? Sí. En todas partes. Y gracias al Señor que llegó a este país, siempre decimos lo mismo, en este país largo, ¿no es cierto?, Y angosto. y angosto, lleno de cerros y de cordillera, que es nuestro precioso país. Entonces, ¿qué pasa con esto, mi hermana Carlina? Que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso era lo que hasta hoy, ¿no es cierto?, o tenía nuestro hermano israelita, Sí, el pueblo de ¿verdad? Israel, ¿no es cierto? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y que
por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por fe vivirá. Ya. Aquí también ya vamos viendo una fe, dice por fe, ¿no es cierto?, viviremos. Como todas las cosas que hemos pedido cuando empezamos, ¿no es cierto?, en sanidades, en todo lo que necesitamos, ponemos la fe. Donde vamos a hacer un trámite, ponemos la fe al Señor. Sí. Pero aquí ya va a haber una fe de vivir. Y si decimos que nosotros estamos viviendo bajo la gracia, ¿no es cierto?, y somos libres, también tenemos una fe para alcanzar una salvación. No solamente para vivir aquí en la tierra. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí, me hace recordar a un vecino que teníamos, ¿se acuerda que era judío? Y él iba a la mezquita, sí, y hablaba de una pasión de la Torá, así como que no había nada más en el mundo que ese libro. Sí. Y la dedicación, y si uno le hablaba de Jesús, no es Yeshua. Sí. Yeshua, el Mesías. El Mesías. Amén. Y era así como tan fascinante escuchar a alguien, pero a la vez tan triste, y que siga en eso y no abrir su entendimiento y poder saber de que ya vino y estamos esperando su segunda venida, pero ya para estar con él. Amén. Y ellos siguen esperando al primer Mesías. Sí. Sí. Entonces, la convicción que ellos tienen es hasta el día de hoy arraiga en sus genes, como que le fluyera eso. Sí, es como fascinante. Era apasionado, muy apasionado. Pero y hablaba muy bien de la Torah, porque ellos hablaban de la Torah, la estudian en un lugar aquí en Providencia, creo que hay un lugar donde él iba, sí, una mezquita, y se reúnen ellos y a aprender de la Torah, y entonces hablaban con mucha pasión. Sí, me encantaba escucharlo, porque es como que no es por a lo mejor tenerle alguna envidia, sino que no, es como una fascinación de tener un pedacito de Israel en ese hombre, en las costumbres. Amén. Porque él usaba su gorrito, su barba, era de esa tradición genuina de Israel. Entonces, como era fascinante escuchar a ese hombre. Y hasta hoy, ahora que ha entrado en edad, ahora ya es más judío todavía. Se viste ya con ciertos trajes ya de largo, ya no se viste ya como en común. Oh, no lo he vuelto a ver. Sí. Y bueno, como tú decías, y él nos decía, un día voy a volver a mi tierra. Eso es lo que te iba a decirte, que ellos esperan reunirse todo, porque el Mesías va a llegar ahí. Sí, hasta el día de hoy esperan reunirse para poder recibirle. Dice que él quería juntar plata para volver a su tierra, porque él era el bisnieto judío, por las dos partes. Era un judío neto él, porque sus padres siempre fueron... Y se notaba judíos, porque ellos son criados de cierta forma que no hay quien los haga cambiar de opinión, porque ellos están arraigados en sus genes. Por eso hay que saber escucharlo para saber para poder entenderlo también. Sí. Es como todas las costumbres que tenemos en casi todas las naciones y los países, pero es muy lindo escuchar a alguien, como tú dices, de un judío. Sí. De un judío. Aunque lo miren como cerrado, no. Como uno conoce la escritura, claro, entonces ellos están en la antigüedad. Sí. Es fascinante eso. Y bueno, así como nosotros, porque el justo por la fe vivirá, dice. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ahí la ley va separándose de la fe, o sea, ya las cosas ya no las hacemos nosotros bajo la ley, sino las hacemos por fe, ¿no es cierto? Sí. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, después ya trataron de hacer que fueran los últimos ya
por su costumbre de morir. Bueno, al final era una costumbre romana, porque otro día vamos a entrar más en detalle de esto, Sí. claro, como historia, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, aquí Pablo trata de no separar, cómo el Señor llamó a Abraham y lo hace semejante a nosotros como gentiles, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Dice, alcancen a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice, hermanos, hablo un término humano, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificada, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual de Cristo. O sea, después de la muerte de Cristo, íbamos a ser uno solo, un solo pueblo. Amén. Ya no está hablando... No los gentiles ni los hijos, no, sino que íbamos a ser un solo pueblo. Claro, porque él tanto murió por su pueblo Israel como murió por nosotros. Sí, entonces, ahí ya como que la ley queda atrás y ya empieza la gracia, ¿no es cierto? Ahí marcan la diferencia como de ciclo, como de año, parecía en lo que es para nosotros como un año nuevo. Sí. Como poder explicar un poco lo que es esto, ¿cómo se llaman estos tiempos? Lo que estábamos viendo con el nano. La dispensación. La dispensación, sí, yo también me acordé. Que son muy importantes, Sí. las dispensaciones en el transcurso de la historia. Amén. Porque no podemos decir de la vida porque vivimos poco. Sí. Pero a través de la historia las dispensaciones son muy importantes. Sí. Porque marcan hechos históricos bíblicamente. ¿Cómo es esto? La Amén. separación de la ley a la gracia. Sí, sí. Y gracias a Dios que la gracia pareciera que fuera larga, pero a la vez es corta. Es verdad. Porque... Si 1000 años son como un día. Sí, sí. Entonces dice el Señor, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué pasa? De que aquí hay como 2 o 3 cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, de que la promesa, ¿no es cierto?, se la dio a Abraham, ¿no es cierto?, de que se iba a multiplicar su descendencia y todo, pero Padre de naciones. Claro. Pero la ley dice, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. O sea, Dios la cumplió él, ¿no es cierto? Sí, y a la vez con su muerte de cruz, ¿no es cierto? Deja él la ley atrás y nosotros empezamos a participar de la gracia siendo libres, ¿no es cierto? Pero también a la vez... dice que porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Sí, ¿no es cierto? Porque la ley son cosas que hay que cumplir por ley, pero Dios hizo una promesa que es diferente. Que sea por fe. Claro, que sea por fe. Y la fe dice que no, como leíamos más adelante, no justifica, dice, ¿no es cierto? Porque el justo por la fe vivirá. O sea, la ley es la ley que hace esclavo, ¿no es cierto? Es lo mismo que nosotros hemos dicho que la Biblia es para... Están así como el agua, es como el reflejo que nos hace ver cada uno de nosotros. No es que la sigamos literalmente, porque si la seguimos literalmente estamos ya haciendo como una ley la Biblia. Sí. Que, ¿me entiendes? Ahí como que nos cuadramos. Pero si la vemos como un reflejo para nuestra vida, de que nos muestre cómo somos
lo que somos, lo que no somos y como queremos, tenemos que ser. Eso es lo que hace Dios con la palabra del Señor. Nos hace ser, Y eso es por gracia. es por gracia, que nos refleja lo que nosotros tenemos oculto o privado. Y hay cosas que a lo mejor no las confesamos a otros, pero sí se las confesamos a Dios íntimamente, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace de que Dios está más cerca que nunca y no lejos. Sí, es verdad. Y en cambio, si la leyéramos como ley, esta palabra Nos aleja tan hermosa de Dios. nos aleja de Dios. Sí, Eso. porque empezamos primero a juzgar. Amén. Nos creemos, se tiende a creer mejor que el otro. Amén. Cuando estando en este camino no nos hace mejores. Si el Señor viene a limpiar el mundo, nos viene a formar herederos. Y eso no quiere decir que somos perfectos. No. Porque si no, ya no estaríamos en esta tierra. Amén. Si Él no ha podido pisarla de nuevo por su perfección, porque sabe que puede destruir la tierra con solo acercarse un poco. Entonces, no nos podemos hacer mejores que otros. Somos todos iguales. Sí. Amén. Sí, por eso esto lo llamamos como que es un estilo de vida, es como algo arraigado. Sí. Queremos ser parte de ese pueblo anhelado de Dios que lo tiene tan arraigado su ley, pero nosotros estamos arraigando su fe, el amor, el reflejo que queremos hacer Claro, de Dios. lo que tú estás diciendo bien, muy bien. ¿Sabes por qué, Carolina? Porque ¿qué es lo que hace? No somos perfectos, ¿no es cierto? Pero a la vez también creer en Dios tampoco nos hace ser esclavos de Dios. Exacto. Porque al creer en Dios y al cambiar y obedecer a Dios lo que quiera de nuestra vida con este reflejo o con este espejo que es la palabra del Señor, nos hace ser para que hagamos bien las cosas y no tengamos grandes consecuencias Exacto. y no terminemos como un desecho, no terminemos cerrados Que yo o veo que equivocados. al final el Señor en su palabra nos aconseja ser mejores. Sí, tenemos que ser su amigo porque Sí. si no nos formamos enemigos. Y es como nosotros mismos, o sea, si no eres mi amigo vas a ser mi enemigo porque no estás haciendo a lo mejor las cosas como a mí me gustan o como yo me siento cómodo. Eso. Es como lo mismo, entonces no lo veamos como un Dios tajante Eso. que, si no eres mi amigo yo te voy a condenar. No se trata de eso, sino que por eso nos deja todo como un ejemplo, por eso nos dice, todo me es lícito, siempre lee la primera Sí. parte, pero también dice, más no todo No nos nos conviene. conviene. Entonces, es para que seamos astutos, seamos inteligentes, seamos Amén. aprestos, Amén. de que nos dicen, sí, puedes hacer lo que quieras, pero con Sí, cuidado. sí. Cuando los primeros pasos de un bebé, ya que camine solito, pero con cuidado Sí. y estamos atentos Atento ahí para que no se caiga. sí. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Y cuando el niño está caminando y todo, siempre está pensando o mirando, siente los brazos La de uno, adrenalina, sí, en los brazos de la uno, seguridad ¿no es que cierto? está ahí. La seguridad. Sí. Igual cuando uno dice, ya, camina para acá. Y despacito, porque la Sí, adrenalina de ellos sí, que se por quieren primera- correr. Claro, Y buena. uno dice, despacito, despacito, Sí. y él camina. Y te miran, y te miran, Sí. lo miran a uno ese bebé. Punto Y se fijo. siente confiado, se siente bien porque sabe que alguien lo va a recibirlo sostener, sí. y lo va a sostener, no lo va a dejar caer. Es lo mismo que Dios. A veces Dios siempre, yo creo que en el fondo lo hacemos como justificarnos como carne, como persona, como humano, justificarnos para no acercarnos a Dios o no obedecer a Dios. Y es verdad, Dios nos respeta Sí. nuestra decisión y todo, pero a la vez Siempre espera más de exacto, nosotros. claro, y por eso a veces nosotros decimos, mejor esperemos la voluntad de Dios, mejor esperemos que el Señor responda. Primero preguntemos al Señor, pero ¿cómo preguntarle a Dios si el Dios cuándo va se a comunica? claro, y cómo va a Por responder? Facebook no. Claro, ¿cómo y cuándo va a responder? Pero ahí está la fe, esa Sí. fe que tenemos que tener nosotros de que eso divino se puede hacer tangente. Sí, porque
a pesar de que él no se presente físicamente, ocupa los instrumentos Sí. que somos nosotros mismos. A veces nos habla alguien que realmente no nos conoce y justo nos dice la respuesta que estamos buscando. Entonces de repente no podemos esperar que ocurra algo tan místico Amén. como para decir, Sí. Dios me habló. No, porque hay instrumentos, hay momentos, hay, no sé, pues hay diferentes formas de él de expresarse con nosotros y a veces nosotros no nos damos ni cuenta cuando nos advierte, cuando nos pone en alerta o cuando nos dice, hoy preocúpate por él. A mí me pasaba mucho cuando podía ir al instituto, con las personas que yo, entre comillas, tenía una relación, aunque sea más mínima, me conectaba con esa persona. No sé por qué tenía eso de que como que sentía como se sentía la otra persona con solo que ella pasara por el lado mío. Claro, es que... Y es como que yo sentía como que alguien me decía, esa persona necesita de ti. Sí. Y es como que a veces no es ni siquiera necesario hablar. Es como una sensación, Exacto. Extraña, es como un Sí. sensor ahí, como las antenitas de venir, y que te dicen, no, mira para allá, si tú sientes de hacerlo, hazlo, pero ahora. Sí. Y uno siente eso, de que es ahora. Es como porque invisible. uno dice humanamente, pucha, pero es que a lo mejor se va a sentir, es hacer Claro, raro si uno- uno se acerca. Claro. Pero se hacen no. muchas preguntas. Claro. No, a lo mejor voy a caer mal, a lo mejor cree que soy copuchento, o invasiva. sí. Pero Me yo estoy les metiendo decía en a las algo que- personas- Siempre uno dice, y yo he escuchado mayormente esta frase, no, ¿para qué meterme? No, para meterme en Sí. puros problemas, no, Sí. no, mejor era ahí nomás. Yo ¿Para la qué meterse en miraba problemas? nomás, le decía, ¿está bien? Y la persona Claro. como que automáticamente como que uno le pregunte con profundidad esa Sí. palabra se derrumban enteras. Sí. Y le digo, bueno, yo les decía, no es necesario que me cuente si no quiere, Sí. pero le puedo dar un abrazo. Y eso era suficiente. Y después me decían, me hizo tan bien ese abrazo. De verdad lo necesitaba, contener, claro. de contener. Entonces de repente son pequeños detalles que podemos hacer por los demás Sí. y los demás también hacen por nosotros. Y eso no quiere decir que Dios no nos escuche, porque a veces necesitamos esa contención. Sí, de repente a lo mejor no es tan importante lo que quisiéramos decir, Exacto. pero a la vez esa poca importancia de palabra que puede salir de nuestra boca, pero por dentro nuestro interior es muy profundo. Porque uno no Simplemente haya, estar. claro, porque uno no haya cómo expresarlo. Sí. Entonces, Es ¿qué que uno, pasa? es como que traspasar a uno a la gente. Sí. Es una sensación Y extraña. eso lo que hace Dios, estar bajo la gracia, bajo Sí. de su amor, bajo de su misericordia. Sí, porque por ley no podríamos hacer No, eso. no. No porque podríamos todo- decirle qué te pasa No. si no está dentro de nuestro círculo. Exactamente. Si era de otro pueblo, ni siquiera podíamos saludarlo ni mirarlo. Era, nada, porque lo que pasó con la mujer samaritana Exacto. en esos tiempos. no se Lo- podía ni siquiera atravesarse, o sea, ni te cruza en mi camino. Es lo mismo que a veces muchos países tratan de hacer la paz unos con otros, ¿no es cierto? Sí, hasta el porque día no de hoy. podríamos ir a Argentina, no a otros países, a Perú o cualquier lugar. Y a veces ponen restricciones también por problemas, cuando tuvimos problemas con Bolivia. Entonces salió una ley, porque esta ley de acá, y al final era un riachuelo que era libre. Si pudiera hablar ese riachuelo, ¿no es cierto? Era universal el universal, riachuelo, exacto. pero Entonces bueno. de repente las leyes sirven para poner orden, pero a Sí, veces por sí exagerada. la naturaleza habla por sí sola. Es lo mismo de las cosas del Señor en los que estamos viviendo. Imagínate, por sí sola, nosotros estamos haciendo cosas, poner oído a otro o poder ayudar a otro, que todavía podemos hacerlo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pero lo más importante es que estamos bajo la gracia, y por eso hay que orar por la libertad de culto, que vengamos de esta vuelta, porque está muy facilita las leyes ahora, porque molestan, porque está esa ley ahora que si tú no estás con mascarilla, no te lavas las manos, bajáis faltas a la ley sanitaria de salud, que tú perjudicas a otro, o sea, sí. de muerte. Yo, cuando me lo explicaron así tan detalle, dije yo, ¿cómo esa ley? Y uno se cuida por no perjudicar a otro, pero ahora es esa ley. es la ley.
Esa es la ley. Entonces No, creo cuarta. que no, ahora no lo llevan preso. Creo que están 15 días en la casa haciendo, ¿cómo se llama? Cuarentena. No pueden, pero el que faltó esa ley de andar sin mascarilla en la calle, para no llevárselo preso, tiene que ser cuarentena 15 días en su casa, sin salir a ningún lado. Y yo, así mismo que se Parece castigo el papá, sí, sí, salió sin no, mascarilla, sí. ya, a la pieza. Es así, yo no Sin lo había... computador y sin- Claro, ahora si a ti te tomaron preso, después tú no sacas el permiso y te pillan de nuevo, sale, el carabinero tiene ahí puesto de que estás preso. ¿Tuviste? Entonces, eso están haciendo la ley. Sí. Entonces, por eso mis hermanos y mis hermanas, mire a dónde nos fuimos. Imagínense el pueblo de Israel, con todas sus leyes hasta hoy. Pero ahí está ellos celosamente hasta hoy. Y Dios está con ellos, listo. Pero Dios previendo, me gustó esa palabra, previendo, pensando en nosotros, aleluya, vino y nació de mujer para justificarnos Por la fe. por la fe. Imagínate, por la Dijo, fe. voy a poner esta nueva ley. Sí. No dijo eso. No. Dijo sino que por La fe, por el, o sea, que por la, cree. amén, por tiene la fe. el justo por la fe vivirá. Vivirá. Entonces, imagínese qué lección más hermosa. O sea, a usted no le puso un mire, usted tiene que tener la fe de esta forma. No, somos libres de tener esta fe porque todos somos diferentes y todos tenemos que creer de una forma diferente. A lo mejor yo puedo tener una misma enfermedad, yo soy enfermo, pero Dios me va a sanar de distintas formas o con distintas palabras, va a sanar. Dios va a proveer de su casa en la forma diferente como pidamos. Eso es lo glorioso y lo hermoso de esto, de que por ser diferente hay fe diferente, Sí. pero la ley Es ley. es ley, el artículo. Y no lo cambia en número ni nada, si no empieza a sacar. Mire, imagínense cada línea. Yo creo que si anotáramos cuántas leyes tenemos de aquí a un año, yo creo que llenaríamos un cuaderno. Sí. Artículos, imagínense lo que espera el próximo mes, aquí en un mes, 2 meses más. Entonces la fe no. La fe hace que nos hace sentir libre de vivir, de tener esperanza, de tener alegría, Hasta de enojarnos. hasta de enojarnos y con fe de salir, de animarnos unos con el otro. Lo mismo que tu ejemplo que hablaba de que si sentiste abrazar a alguien, a esa profesora que lo estaba pasando en un mal momento y tú la abrazaste, es por la fe que tú tenías en tu interior. Esa fe que tú creí que Dios contiene en un abrazo que nos hace abrazarnos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos estado mal? Y a lo mejor el hermano o la hermana no sabe, pero al abrazarnos sentimos que Dios está a través de ese hermano o esa hermana, nos contiene Dios. Sí. Y nos hace sentir descansados. Sí, Y increíble. eso lo hace la fe, o sea, una fe viva, eficaz, como dice la palabra también, la palabra viva y eficaz. Pero esta fe, la fe también es algo, es la certeza de que nos vemos, es la certeza de que no tocamos, es algo en el aire que se siente, es solamente sentir esto, estas vidas que un día Dios creó y nos dio un soplo de vida y un soplo de vida de Él. Y vivimos hasta aquí. Entonces Dios no nos dejó fuera. Imagínate si Dios hubiera querido dejar al pueblo por Israel. No hubiera venido. Habíamos No tendría estado- sentido la vida. No. O sea, imagínense si ya tenemos tantas opciones de cómo creer, hay muchos hermanos que hablan de diferentes formas la palabra, no tendríamos opción, no tendríamos... o sea, envidiaríamos a los judíos.
Sí, sí. Anhelaríamos pertenecer a eso porque ni siquiera como extranjera teníamos ese privilegio, No. porque solamente éramos extranjeras y ya, un pasadito, ya se va. Y, y era Ya quedó eso. todo, sí. Dice, mira, aquí en el propósito de la ley, el 19, dice, el título pequeño dice, el propósito de la ley. ¿Y qué dice el 19? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿No es cierto? Sí. Mira, las transgresiones. Fue, ¿no es cierto?, que dice las transgresiones, dice, a causa de las transgresiones. Las transgresiones, yo estuve buscando, es iniquidad, pecado, ofensa, prevaricación, o sea, la maldad. O sea, la ley después, ¿qué te hace? Enjuicia, ¿no es cierto? Sí. Enjuicia. Ante cualquier cosa era prácticamente la muerte. Sí. Pero Y a medida de la gravedad del pecado, se podría decir, porque si no era ley, era pecado. La ley era así, o era bueno o era malo. claro, porque dice que fue añadida a causa de la transgresión, fue añadida a causa de nuestros pecados, o sea, por la desobediencia del pueblo de Israel. Imagínate, la más grave fue cuando hicieron el becerro de oro, cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley. Imagínate, a donde creció tanto, no podían poner orden, se peleaban uno con otro. Entonces, por esos desórdenes, porque ya el pecado, imagínate, si leyéramos eso, o cuando empezó a reunirse este pueblo y el Señor lo sacó de Egipto, imagínate, si nosotros reñimos, nosotros nos peleamos, nosotros discutimos, de repente nos herimos, nos queremos no sé, nos mentimos, nos engañamos, queremos matar o matan. Quizás cuántas cosas ocurrieron que a través de esas transgresiones fue añadida la ley. Sí, verdad. Entonces, por eso nace la ley. ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Y por qué tantas cosas que hacen y revisan una y otra vez? Por el pecado, por la desobediencia. Sí, por la desobediencia. Entonces, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice que fue mediada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no lo vivifica. Exacto. Más la Escritura la encerró toda bajo pecado, ¿ves? Por eso está la ley, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Entonces, a medida que la fe vaya creciendo en nosotros para salvación, más que en lo de cosas, el Señor, ¿no es cierto?, Sí, que se verdad. añadiría, es para también una fe para nuestra salvación. O sea, la ley nos sujeta por el pecado, pero como estamos bajo la gracia, gracias al Señor, por eso estamos todavía en la promesa de la fe de la esperanza de nuestro Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Dice, por la fe de Jesucristo fue dada a los creyentes, porque a medida que vamos creyendo a través de la fe, ¿no es cierto?, Aumenta nuestra fe. aumenta nuestra fe, dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El 24, aquí es donde... De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. ¿Qué me dices tú de esto, mi hermana Carolina? ¿O usted, pastor?
Hay que, la palabra que estábamos viendo, Sí. la palabra ayo. Claro, yo estaba equivocada y decía ayo. Sí, Oh. es que la manera que se Sí, escribe, pero es ayo. ayo. Es A, Y y O. Sí. Si usted la busca, mi Ay. hermano, la tiene en Gálatas 3, 20 y 24, dice ayo. Y sabe que la estuvimos buscando con Carolina. ¿Qué decía mi hermana Carolina? ¿Se acuerda lo que conversábamos de esta palabra? Es de la crianza de los pequeños israelitas, del pueblo de Israel, Amén. que ellos desde muy pequeños le enseñaban la ley. Sí. Así como nosotros estudiamos en el colegio, en el kinder, el pre-kinder, pero ellos desde muy pequeños empiezan a inculcar a sus hijos la ley. Amén. Por eso cuando ya son grandes son tan apasionados y son tan tajantes en decir es que eso no es nuestra ley. Y ahí es donde como que yo creo que hasta el día de hoy se enfurecen tanto cuando alguien hace algo contrario. Es por eso, porque desde muy pequeños ellos ya están estudiando la ley. Sí, sí. Dice, cuando alcanzaban la edad conveniente, los llevaba a la escuela. Ese es el pedagogo, es como profesor, y los traía a la casa. Así la ley era el pedagogo de Israel, pedagogo, que revelaba sobre la niñez de la nación. Imagínate, y al fin la condujo con sus símbolos y profecías a donde Cristo. Claro, todas las leyes y todo se resguardaron y sirvieron para que también esperaran al Mesías, como hablabas tú de ese Sí. judío, ¿no es cierto? Esperaban al Mesías, que venía alguien, ¿no es cierto? Y ellos esperaban que venía un rey grande, porque ellos estaban acostumbrados a los reyes. Sí. Ellos siempre hablaban de los reyes antiguos, entonces pensaban que venía un gran personaje. Y no, fue muy humilde y sencillo que no lo vieron. Colocó a todos. ¿Por qué? Porque los Estaba pedagogos... más impresionado porque hizo mover una mula que no la movía nadie. Claro. Y entonces los pedagogos enseñaban mucho, Buscaban, claro, sí. como Pablo que estaba con los mejores maestros, ¿no es cierto? Sí. Y es lo mismo. Entonces aprendió muchas cosas de la ley, dice, y cuando un judío llegaba por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, al sí. conocimiento de Cristo, cesaba este oficio de la ley. ¿Por qué nosotros no hacemos la ley de Israel? Ni nada, por fe de Cristo, por fe en Cristo. Cesa la ley y va creciendo la gracia, Sí. y se multiplica nuestra fe en nuestros corazones. Sí. Porque Dios de una forma u otra busca, ¿no es cierto?, de Sí. hacernos entender. El 25 habla de eso, dice que, pero venida la fe, ya no estamos bajo Ayo, bajo la ley. Qué Exacto, lindo. ya no somos inculcados como a lo mejor antes, que era la ley desde muy pequeño, ya no. Ahora es por la fe, de Amén. creer en Dios, de amar Por eso a las Dios. predicaciones, muchos predicadores inyectan la fe a través de la escritura, predican la fe, predican esto, parecieran repetitivos para algunos, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí está. Porque si no se predica de lo que dice aquí la escritura, ¿cómo podríamos nosotros creer por la fe? Nosotros, por lo menos en mis tiempos jóvenes, yo creí me empecé a conocer la escritura y ahí yo empecé a tener fe. O sea, una fe de libertad, una fe de conocer a Dios, ¿no es cierto? Sí. Una alabanza, pastor, porque parece que no entendimos mucho. Hace una alabanza cortita porque la hora yo creo que ha avanzado. Amén. Amén. Yo te vino a danzar. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le dará? Dígalo. Cuando venga el Señor de los cielos, eso es, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no peques, siga
Jesús, las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Dígalo, las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Levante su voz y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. Del aceite, dígalo. Aquí está el Señor libertando. Aquí está el Señor desatando cadenas. Aquí está su presencia. Espíritu de Dios, llena mi vida. Amén. Gracias al Señor Jesús. Es un tema a lo mejor muy largo, a lo mejor predicadores o ministros, nosotros estamos como hermanas, como mujeres, enseñando y hablando de la palabra como una reseña de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que gracias a Él no estamos bajo la ley, sino bajo de su gracia. Y gracias al Señor de que a través de que leemos la Escritura, a través de su promesa, que de su Espíritu Santo, que podemos decir Abba Padre, y así todo el mundo que ora a través del Padre Nuestro, que es universal, que dice muchas cosas en esa ¿cómo se llama? En esa oración, hace llegar a todos. Más que leer, decir un Padre Nuestro en nuestras oraciones, también podemos llegarnos a Él con simples palabras, sinceras, y llamarle. Sí. No solamente a nosotros que somos creyentes o porque leemos la Escritura, no, todo aquel, porque una y otra forma hemos escuchado de Dios tanto en las calles como de nuestros padres, nuestras bisabuelas, y como esto una alabanza, como esto se ha multiplicado, ¿no es cierto? El mundo ha crecido. Entonces, más que eso, está la abuela, está el nieto, el bisnieto, y eso se van juntando uno con otro, ¿no es cierto? Sí. Y esto, de oída algunos, y han seguido viviendo, han trabajado, y a lo mejor no van a la iglesia, pero están de oídas. Sí. Y entonces no podemos decir de que, no, yo no conozco esto. Sí, es verdad. Yo no conozco esto, sí lo conocemos. De oída, a lo mejor hemos estado en distintas religiones, en distintos lugares, pero sí sabemos que hay un Dios, sabemos que Él nos está mirando, Él sabemos que nos está escuchando. Entonces, ¿qué hace la Escritura? ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la fe viva en nosotros? Hace de que haya un temor de que hay un Dios grande y soberano, que me creó a mí principalmente, me formó a mí, tener un poco de respeto de que cuando estamos afligidos o estamos enfermos, sea como sea, los llamamos. Sobre todo en esta pandemia, hubo 2 o 3 meses que tuvimos mucha oración, todo el mundo, conocedor o no conocedor, o olvidadizo o no olvidadizo. Pero sí, tuvimos que darle gracias a Dios de que si salieron de un COVID o no hemos caído del COVID, y el Señor ha ido sanando. Así también como hay enfermedades de cáncer que se han dejado de nombrar, o de leucemia, que son las más gravísimas, o de cualquier cáncer, tanto de estómago, de tumores o ataques, y a lo mejor muchas personas han fallecido y han quedado huérfanos, que siempre lo hemos nombrado. Yo creo que más adelante que salgamos de esto vamos a ver cuántos quedaron solos, pero Dios dice que no deja ni el huérfano, no deja a la viuda. Si le buscan, Dios va a estar ahí presente, ese huérfano, esa viuda, esa separada o ese separado. Pero tenemos que acercarnos, porque lo que nosotros hemos estado leyendo y sacando un poco, recopilando de esta lección, es que Dios separó las cosas
en lo que Él está en el futuro. Pero no lo hizo bruscamente, lo hizo enseñando, lo hizo abriendo el entendimiento, usando instrumentos para llegar a cada corazón, a cada alma. Por eso si usted escucha un predicador o en cualquier forma, todos somos distintos para enseñar, todos somos distintos para hablar de la palabra del Señor, pero sí, de una forma u otra, se llega a ese corazón. Si este no me gusta mucho, pero ese predicador llegará a otros corazones. Si nosotros caímos en gracia y usted no escucha, Dios está preparando ese corazón. Entonces cada uno somos instrumentos, como usted también va a ser instrumento de esto. Es una cadena, cadena que va creciendo y fortaleciendo, porque sea como sea, siempre tenemos algo para recoger del otro. Amén. Y hasta nosotros mismos aprendemos de los otros, porque no nos cerramos a que tenemos la verdad, que siempre pasa eso. Y no, la verdad es hablar de Dios. Amén. Y para eso nos tenemos que escuchar, y nos escuchamos con otras predicaciones y todo eso. Siempre se ha dicho que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, porque las cosas que se hablan humanamente hay que desecharlas. Gracias a Dios que tenemos esa libertad de criterio. Exacto. Sí. Así que también los respetamos también. Amén. Sí. Aquí estamos libres. Eso. Aquí en Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí aclara más. ¿Y qué dice el 14, mi hermana Carolina? Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿no es cierto? Sí. Dice, pues la ley produce ira, porque como estamos hablando, a veces tantas leyes para allá, para acá, claro que molesta, ya está molestando tantas leyes que ya tenemos hoy, en tiempo presente, y molesta. No, y resulta ira, ¿no es cierto? Sí. Pero dicen, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o sea, si no hay ley, no hay pecado, no hay maldad, ¿no es cierto? Porque como decíamos, la ley hace la ira, ¿no es cierto? Molesta, sale todo lo malo de nosotros. Sí. Y como dice la palabra, pues transgresión, que es el pecado, que a veces no nos gusta escuchar esa palabra. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Se da cuenta aquí en lo que estábamos hablando? Abraham de la fe, ¿no es cierto? Sí. La ley que está entre medio el pueblo de Israel, Moisés, y de ahí viene la gracia a través de la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto? Gracias al Señor por Él, ¿no es cierto? Y hay como un intermedio. No podemos dejar de hablar de nombrar la ley, porque la ley existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, esas sí son las dispensaciones. Es muy linda esa palabra. Así que esta palabra espero que les haya gustado, ¿no es cierto? Y por ira o por ley no podemos heredar, sino por gracia, por fe podemos heredar. ¿Y cuál es heredar? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Esas son sus nuevas promesas para nosotros. Sí, dice que Él nos fue a preparar morada. Es una promesa bajo la gracia, bajo su amor, ¿no es cierto? Sí. Que el Señor nos ayude. Por eso tenemos que, más que tener una fe para nuestras necesidades, tener una fe también para salvación, para que nos podamos salvar, ¿no es cierto? Y salir de esta tierra y después volver, ¿no es cierto? ¿Qué me dice mi hermana Carolina? Sí, contenta con esta palabra. La verdad es que lo que más me gusta es que uno nunca deja de aprender. Hasta un pequeño detalle. Y lo fascinante es cuando uno empieza a comparar con la actualidad, de que esto es real.
Amén. Porque como nosotros venimos de otro tiempo, estamos en otro momento de la historia, pero ver que todo es real y que hasta el día de hoy existe y es tangible y lo podemos ver, lo podemos leer. Ahora la tecnología nos ayuda mucho a confirmar todo esto en el sentido de lo que nosotros pensamos, lo que sentimos o en qué posición está el pueblo de Israel en estos momentos. El tema nos tiene al tanto alerta la guerra, los apoyos, lo que está escrito. Ahora lo podemos ver al tiro, porque ya es noticia, está en todas las redes sociales, entonces uno se va informando. Pero también hay que saber buscar la noticia de dónde es, para que no sea una noticia falsa, que hay muchas también, para que no nos confunda tampoco. Porque es importante que utilicemos bien la tecnología y no nos confunda, porque lo que hace, sobre todo en estos momentos, es engendrar el temor en uno. Eso. El temor, empiezan las enfermedades que son la depresión, la fobia, los otros trastornos que a lo mejor ya no vamos a querer ni tocarnos, no vamos a querer ni abrazarnos, de tantas cosas que uno ve y todo eso. Entonces hay que tener cuidado con la tecnología, que sirva para beneficio de uno, no para hacernos sentirnos peor. Entonces es rico saber de que la palabra, como dice, que es para ayer, hoy y siempre. Sí, amén. Es de todos los tiempos. Bueno, después que salgamos todo esto, como dices tú, va a haber mucha depresión, mucho estrés. Sí. Y eso va a haber otro tratamiento, porque no sabemos en qué condiciones va a llegar la gente a trabajar, porque la fobia va a estar ahora todo más masivo, que van a salir de las calles. Ya está pasando, porque dicen desconfinamiento, que no quiere decir que está todo bien. La gente está como si nada en la calle. Es preocupante, seamos cautelosos. Mientras que sigamos cuidándonos, no nos confiemos. Mientras que no esté una vacuna y así ya, no, esta es y esta va a servir, debemos cuidarnos hasta que eso suceda, porque hasta el momento tenemos vacuna para todas las enfermedades menos para eso. Entonces es necesario cuidarse, es necesario estar con precaución. Si no tiene que salir, no salga. Si tiene, a pesar de que como que ya se forma costumbre de repente los permisos, ya es como que al principio es que ¡ay, un permiso! Pero ahora, no, saco un permiso y ya. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No acostumbramos todo tan fácil. Claro, somos personas de costumbre. Pero al final nos va a traer ira eso. Sí, porque es como que ir hasta el supermercado a que pedir permiso. En la noche, ¿cuánto han pillado? Lo vemos todas las noticias, entonces ha traído mucha falta, así que aunque lo miremos con imprudencia y todas esas cosas, pero es así la ley. La ley nos trae, en vez de a veces soluciones, nos trae más problemas. Pero bueno, lo más importante es que entendamos esto, de que son periodos que estamos viviendo, procesos que estamos viviendo, y tenemos que saber vivirlos. Pero lo más importante es que nosotros, a medida que vamos caminando, vamos creciendo en esto, tenemos que trabajar la fe más que para nuestra necesidad, insisto en lo mismo, sino también pensando en nuestra salvación, que por fe, por creer de que alguien nos venga a buscar, vamos a ser transportados. Sí, es verdad. En un abrir y cerrar de ojos, y eso lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. No va a ocurrir así y cerrar, es una forma de decir. Sí, en un abrir de ojos, es como un despertar. Sí, pero quizás cómo va a ocurrir. Exacto. El hecho, ¿cómo va a ocurrir? La Escritura lo señala con sus letras, pero ¿cómo va a ocurrir? Y eso tenemos que estar atentos. Es un misterio, porque hay tantas señales que nos dice la Biblia, pero no sabemos en qué orden, no sabemos cómo, si va a ser de día o de noche. Simplemente nos dice que estemos preparados. Sí, que estemos atentos a lo que está ocurriendo, lo que tú mencionabas, de todo, de las noticias, del mundo.
entonces no podemos estar ajenos, así que no podemos decir no tenía idea, porque es muy fácil ahora. Sí, ahora no hay excusa para decir no sabía. Yo con mi trabajo escucho, no tenía idea, yo no sé usar esto, yo no sé lo otro. Pero sí sabe ocupar el WhatsApp y el Facebook. El Facebook, WhatsApp y todo, pero no sé mandar un correo, no sé mandar un Gmail. No nos preocupamos de cosas. Sí, pequeñas cosas. Claro. Es que lo que pasa es que es más fácil lo masivo, claro, que lo diligente, porque un correo uno no manda todo el día. Sí, pero ahora con el asunto de tantas leyes, hay que saber mandar correo. A mí me ha costado, hay varias cosas que a mí me ha costado aprender, pero a medida de todas estas leyes, de toda esta situación, he tenido que aprender a usar el sistema de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a entretener más buscando lo que nos importa como para nuestra manera de vivir de todos los días, o nos vamos a preocupar qué quiere el Señor todos los días para nosotros. Cuando vamos a dejar de preocuparnos de nuestra salvación, que es tan grande, y el enemigo se va a aprovechar. Sí, de todas maneras. Se va a aprovechar ya porque se está aprovechando ya de todo esto, porque lo único que está creando en nosotros más ira, más ya con tanta ley, la provocación está ahí. Sí, está ahí, que está me molesta latente, esto, que tengo que salir a la calle, que se me olvidó entrar a un lugar y me dicen, es que si la mascarilla, y alguien le dice, pero ¿por qué antes era para el sector de fumadores, claro, los fumadores, ¿dónde puedo fumar? Y ahora la mascarilla más, y otra cosa más. Entonces eso está ayudando a provocar ¿no es cierto?, más enojo. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros, ¿en qué dirección vamos a fijar esas cosas? Entonces, ¿para qué vamos a provocar lo que es la ley? ¿No es cierto? Y rezongamos porque la ley, o sea, la gracia del Señor, ¿cómo la estamos razonando? ¿Cómo la estamos haciendo? Entonces, aquí el Señor fue bien claro. ¿Hacemos lo que hizo el Señor consideró de Abraham? ¿O nos quedamos lo que hizo en Éxodo, o lo que hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte? Exacto. Entonces, mejor meditemos en nuestro caminar a lo que a nosotros nos conviene, que es las cosas del Señor. Porque así nos va a ayudar a tener la paciencia para poder soportar todas estas leyes que todavía van a inventarse más después de que hayan estas votaciones, si Dios no viene antes por nuestras vidas. Exacto. Así que, mis hermanos, nos vamos a despedir, le damos gracias al Señor, que sea usted bendiciéndole, que el Señor por fe sea contestando cada necesidad, cada petición, y así también preocupándose por fe de nuestra salvación, que no hagamos en vano la muerte del Señor Jesús, que Él nos amó de un principio. Imagínense que Él previó de que llamó a Abraham al transcurso de todo el tiempo, hablándolo escrituralmente, pero Él dice que estábamos llamados ya el principio del mundo. Entonces, no tengamos en poco lo que hemos aprendido o lo que hemos pasado, todo lo contrario, miremos con esto con experiencia en el Señor para seguir en este caminar hasta que Él venga. Así que vamos a darle gracias al Señor, hermana Carlina. Oremos. Amén. ¿Va a decir algo ahora? Amén. Amén. Bueno, en honor a la verdad, es muy interesante el tema que plantearon las hermanas, y algo que no muchas iglesias la practican. ¿Por qué? Porque hoy día tomamos la escritura prácticamente bajo a nuestro antojo, a la situación de lo que podamos sacar provecho para la congregación o para las casas pastorales. Entonces, lo importante que hoy día Dios ha vuelto a hacer lo mismo que fue desde el principio, algo hermoso, algo simple, algo fácil para agradarle a Él. La ley era importante en su tiempo. Amén. Y tuvo que hacerlo así para que también el pueblo se pudiera enderezar, sí, y pudiera acatar lo que el Señor quería hacer. Sí, es verdad. Pero todo eso tenía una duración. Por lo tanto, gracias le damos al Señor porque, como lo decían ustedes mismas, hoy día no estamos en la ley. No estamos en la ley. Y el hecho de no estar en la ley, respetamos la ley. Todo lo que pasó. Sí.
pero gracias le damos a Dios porque no trabajamos bajo ella, porque Sí. si fuera bajo ella, No, hoy día no mentira. tendríamos salvación. Sí, Por eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado dónde pisamos, dónde estamos y qué se nos predica. Porque muchas veces, siempre lo decimos, un montón de hermanos a lo mejor se dejan llevar por lo que el ministro, el evangelista o el diácono predica, y a todos dicen que amén. Pero lamentablemente dicen amén porque la congregación está mal acostumbrada a no estudiar la Biblia, a no escudriñar la palabra del Señor. Entonces, si escudriñaran la palabra del Señor, si escudriñaran la Escritura, entenderían abiertamente, como lo dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y esta verdad nos os hará hará libres. libres. No nos amarrará a algo, no nos estará bajo una ley, no estará bajo algún concepto, no, bajo el amor de Dios, como fue al principio, al momento de Abraham, al momento de Isaac, de los grandes patriarcas. Así Dios hoy día trabaja con nosotros. Y lamentablemente nosotros como hijos muchas veces abusamos de la gracia. Abusamos porque sabemos que nosotros cualquier cosita que podamos cometer, hacer, el día de mañana vamos a la rodilla y sabemos que Dios nos perdona porque es su misericordia, estamos bajo la gracia. sí, gracias. Pero a es Jesús. ahí donde nosotros abusamos de esa gracia, que no debiéramos hacerlo. Que el Señor nos ayude a poder, con respeto, porque Exactamente. la gracia que estamos viviendo es un son de vida que está frágil, que no vemos, Sí. pero un día esto se va a terminar. La gracia del Señor se va a terminar. Y yo Se creo va- que si así como Viene Dios otra dispensación. si Dios permitió que No. nosotros viviéramos en este tiempo, es porque sabía nuestra condición, sabía cómo a lo mejor íbamos a actuar, que no íbamos a ser coherentes, que no íbamos a ser consecuentes, porque tenemos que ser realistas. Un día somos Sí. y al otro día no somos. No. Nuestro sí muchas veces al otro día no, y nuestro no después al Sí. otro día sí. Entonces, imagínense si estuviéramos bajo una ley. no, Automáticamente, con el puro pensar, sí, seríamos destruidos. sí, Así que tendríamos que esperar a alguien que sea muy limpio, que intercediera por nosotros. Y bajo la ley apedreaban nomás. Exactamente. Sí. No había, o sea, si decía que era una casa que faltó a la ley, Sí, nadie pero podía aquí está el apelar pecado, por ti. pues sí, O si no, también está ahí en pecado. el pecado, sí. Se apedreaba, sí, amén, qué bueno que dijo eso, sí. Esas eran las armas que se usaban. Sí. Así que eso, Ya. pues, a seguir Amén. nomás confiando en el Señor y a predicar esto, que no estamos bajo una ley, sino que estamos bajo la gracia de Sí, Dios. Gracias. Señor, amén. Respetamos la ley, como la Escritura Sí. lo enseñó y está escrito desde principio a fin todo lo Es que parte de tenemos la que hacer, historia. que es parte de la historia. Sí. Pero ojo con eso, que nadie a nosotros nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer, siempre y cuando nosotros no hayamos estudiado o hemos estudiado la palabra del Señor. Por Sí. eso es que muchas de las cosas que suceden con tanta membresía y que se terminan dolidas afuera y tantas situaciones, es porque simplemente no estudian la palabra del Señor. Entonces, son buenos estos mensajes, son buenas estas escrituras, ¿para qué? Para que también le hagan sentir al pueblo que la cosa no es así a lo mejor como lo decían. Entonces, Incentivarlos a estudiar, a leer incentivarlo a estudiar. y crear también su propia opinión. Si al final, yo creo que a veces a favor o en contra de tener tantas diferentes opiniones, es bueno tener varios puntos de vista. Lo bueno es cuando nos respetamos esos puntos de vista, y si podemos hacerlo uno, sería hermoso, porque al final nuestro punto de vista muchas veces es para discusión que Sí. para unión. Amén. Entonces, cuidémonos de eso, Sí, cuidémonos Señor. de eso. Si somos libres, decimos que somos libres, bueno, seamos libres para opinar y hagamos algo grande cuando estemos opinando de algo. Amén. Podemos hacer como lo que estamos haciendo ahora, tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero se hizo algo bonito, se hace algo bonito. Y de eso se trata esto. Sí, amén. Y CDJ se ha caracterizado por eso, que todos tenemos diferentes formas de enseñar, como el hermano David en su juventud, pero tiene una pasión Sí. que tiene un adulto.
el hermano José Ibacache, que él lo hace como más tradición, pero de una forma muy linda también. En la forma antigua. Claro, el hermano Amén. Pablo que hace estos los días lunes con la Darling, es una forma diferente. Es la forma como ellos ven también la escritura y todo. Entonces, y ahora si juntamos todo lo que hacemos durante toda la semana, se hace algo hermoso, Sí, grande. amén. Entonces, así como pertenecemos a Unión Pentecostal, que hemos logrado hacer algo grande con estos poquitos, pero que sea eso, que nuestra opinión sea para hacer algo grande, más grande todavía, de que esto sea contagioso, de que sí, que tu opinión es muy importante, la opinión del hermano es importante, e incluso el que viene llegando a esa opinión es importante. Amén. Porque todo nos hace crecer, sí. Que no lo veamos como para discutir, sino que para crecer. Eso, amén. Así que el Señor Jesús les bendiga a todos y que no se sienta en menos por decir, es que yo no voy a la iglesia, porque no es así. No. Porque usted ya teniendo fe y creer, el Señor ya lo toma en cuenta para lo que usted piensa. Amén. Y lo que usted opina. Así Amén. Que no se sienta como que está ajeno a algo. Usted está perteneciendo a algo que es totalmente como lo contrario de lo que algunos hacen Señor. ver. Amén. Entonces, no se sienta diferente, no se sienta anexo. Si estamos haciendo esto en forma diferente es por eso, porque queremos llegar a todos. Queremos hacerlos partícipes de que si usted está opinando en estos momentos, el Señor lo está escuchando. Sí. Aunque no lo podamos escuchar, ni confirmar, ni hacer crecer esta opinión. Pero para que usted no se sienta menoscabado, y también lo puede hacer ver a otra persona que a lo mejor no conoce a Dios como usted lo está conociendo ahora, y lo puede transmitir. Entonces de eso se trata esto. Sí, amén. Ese es nuestro propósito en compartir esto por las redes sociales. A lo mejor usted no me ve, pero me escucha. Sí, señor. Pero usted Amén. también está conociendo mi opinión. Y para que se sienta de que por eso es tan importante esto. Amén. Así que el Señor le dé sabiduría y que recuerde los textos si está aprendiendo de la palabra y quiere hacerlo también de tener su propia opinión del tema. Escriba los textos y estúdielo, porque así usted después va a hablar con razón. Sí. Porque aquí, como se dice, la palabra se defiende sola. Sí. Pero defendámosla no peleando, sino que podamos, a lo mejor usted tiene otro punto de vista, pero esos dos puntos de vista pueden hacer los dos ojos que necesitamos para ver. Sí, lo que pasa es que la palabra del Señor es para cada uno de nosotros individual. Y eso hace de que tengamos distintos puntos de vista, pero lo más importante es que sirva para nuestra vida, para corrección de nuestra vida, porque son nuestros hechos los que hablan. Exacto. Porque a veces no sacamos nada con tener una opinión diferente o juzgarnos a través literalmente con la escritura. No, a veces es la palabra del Señor, como que ahí es donde la palabra como mata. Nosotros, claro, ahí se hace vida. La palabra se hace vida en cada uno de nosotros como la llevemos, no en una forma que es más o es menos. Exacto. Entonces cuando vemos algo en cada uno de nosotros, vemos algo cambiado, es porque el Señor está haciendo vida. Y ahí vemos la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sí. Como dice la palabra, para cerrar esto, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, es gratuito esto. Exacto. Y gracias al Señor de que estábamos destituidos, pero gracias al Señor, por su gracia, estamos de nuevo en la mira de Él, bajo sus ojos. Así que sigamos adelante. El hueco es humano, como dice la Escritura. Así que gracias al Señor y espero que le haya gustado, que el Señor haga crecer la palabra en sus corazones, que haga vida en su vida. Y ya sabe, cuando pueda, cuando usted quiera, acérquese al Señor
de rodillas, donde quiera que esté, o si no de corazón en su trabajo. Aunque medite, usted da una palabra sincera, inmediatamente Dios pone su oído atento y esperar en Él. Así que vamos a orar. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Padre amado, gracias Señor por esta palabra hermosa en nuestra vida, Jesús. Gracias Señor porque estamos bajo su gracia, bajo de su amor, bajo su misericordia. Amén. Padre amado. Sea usted, Señor mío, cada día abriendo los entendimientos de nuestras vidas y también a los que nos escuchan, Señor. Y así también sea aumentando la fe, Señor, en cada corazón. Así también el interés de sus vidas, Señor, de conocerte, así también el interés de nosotros también para conocerte y hablar de ti. Amén. Padre amado. Sea bendiciendo, Señor, a todos los que están enfermos, a los que están en la casa, Señor, a los que tienen ganas, Señor mío, de llegar a tu casa de oración. Usted sea ya preparándoles con ánimos, con fuerza, Señor mío, que no lo acomodemos, Señor, en nuestros hogares, Señor, que podamos tener la sinceridad, la fuerza de llegar a tu casa de oración, conocer el momento. Ayuda a cada ministro, Señor, a cada pastor de cada lugar, Señor mío, para que así pueda llevar sus ovejas, Señor. Amén. A cada alma, cuando llegue su momento, no sujeto, Señor mío, a la ley por dar gusto, no, para que haya un orden, Señor mío, pero también, Señor mío, obedeciendo a usted las ordenanzas suyas, Jesús amado, poder congregarnos, Señor, conforme a su voluntad, Señor, para que así llegue a cada corazón, a cada alma, antes que usted venga. En este momento, Señor mío, todavía no somos perseguidos. Sí, Señor mío, estamos restringidos porque hay leyes, Señor, por esta pandemia. Pero un día, Señor mío, tendremos que reunirnos, Jesús. Y esperemos, Señor, que seamos prudentes, Señor, ante usted, Jesús. Sí. Aleluya. No por temer a los hombres, no, Padre amado, sino para que sigáis predicando hasta que llegue su momento en que usted vendrá por todos nosotros. Amén. Bendice cada lugar, a cada iglesia. Gracias, Señor mío, y usted siga sanando a los enfermos y siga libertándolo. Amén. Gracias, Señor Jesús, sea usted bendiciéndonos en paz y en comunión. Amén. Así que Señor Jesús les bendiga. Nos veremos hasta, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes con la ayuda del Señor. Amén.